Buenos días a todos. Muchas gracias por atender este nuevo webinar de las ventajas medioambientales del uso de prefabricados de hormigón. Ya llegamos al punto medio de los webinars que están previstos para este año 25 y yo creo que este punto medio es un punto de referencia muy interesante. Vamos a tratar dos asuntos que yo creo que son muy relevantes en función de todo lo vivido últimamente en cuanto a los impactos de las condiciones atmosféricas extremas y el comportamiento de los prefabricados de hormigón ante ello, ¿no? Estaba dividido en dos partes, como habéis visto en el orden del día. Y comenzamos con cuestiones relacionadas con la resiliencia, contando con expertos del sector que ya habían participado anteriormente en otros webinars y también teniendo la referencia de los trabajos realizados por la Universidad Politécnica de Valencia, unos trabajos muy interesantes, la verdad. Y luego pasamos ya a lo que es el análisis sobre el concepto de ciudad esponja, un concepto que yo creo que ahora lo tenemos tan presente y tan relevante, y muy por desgracia con la dana reciente en Valencia. La importancia que es almacenar el agua, conducirla, almacenarla, no desperdiciarla, el poderla canalizar bien, que las redes de saneamiento estén bien dimensionadas, con tuberías de grandes dimensiones, en este caso de prefabricado de hormigón, con un comportamiento magnífico, y poder tener depósitos con pavimentos permeables para poder almacenar el agua, como decíamos, llegando incluso a grandes almacenamientos en los tanques de tormentas, es decir, el que las ciudades puedan almacenar ese agua que muchas veces nos viene sobrevenida y que luego es de gran utilidad para nuestro confort y nuestro comportamiento en el día a día. Así que creo que va a ser un webinar muy interesante que vais a disfrutar todos. Muchas gracias de nuevo. Buenos días. Nuestro planeta está experimentando cambios climáticos sin precedentes. La frecuencia e intensidad de fenómenos meteorológicos extremos, como huracanes, inundaciones, olas de calor y sequías, van en aumento. Estos eventos representan una amenaza creciente para nuestras ciudades, infraestructuras y, en última instancia, para nuestra seguridad. Ante este panorama, la construcción resiliente se vuelve no solo deseable, sino imprescindible. Necesitamos infraestructuras, viviendas y edificios públicos capaces de soportar las embestidas de la naturaleza. Es necesario un cambio de paradigma en la forma en que diseñamos y construimos, priorizando la resistencia, la durabilidad y la capacidad de adaptación. En el ámbito de la construcción, la resiliencia trasciende la mera solidez. Es una cualidad que va más allá de la fuerza física de los materiales y se convierte en una filosofía de diseño y planificación. No se trata solo de resistir, sino de la capacidad de un edificio para absorber el impacto, adaptarse y recuperarse después de un evento adverso. La resiliencia implica flexibilidad y la habilidad de responder ante lo inesperado, permitiendo que las estructuras sigan cumpliendo su función incluso en circunstancias difíciles. Imaginemos un edificio que, tras un terremoto, no solo se mantiene en pie, sino que también puede volver a ocuparse rápidamente. Esto significa que las personas pueden regresar a sus hogares y trabajos sin largas esperas, recuperando la normalidad en poco tiempo. Esa es la esencia de la resiliencia, un concepto crucial en un mundo cada vez más vulnerable a los fenómenos naturales. Las ciudades modernas deben prepararse para enfrentar tormentas, inundaciones y otros desafíos climáticos con soluciones innovadoras. La resiliencia en la construcción implica pensar a largo plazo, anticiparse a los desafíos y diseñar estructuras capaces de soportar lo inesperado.
Es un proceso que requiere colaboración entre arquitectos, ingenieros y comunidades enteras. Es una inversión en seguridad, en bienestar y en un futuro más sostenible para las comunidades. También pensando que aquí nos estamos centrando sobre todo poniendo el foco en la descarbonización, por esas exigencias que la industria cementera tenéis, estáis dentro de la taxonomía, pero no sé si nos puedes dar un poco tu opinión, tu visión, pensando también en el medio y largo plazo de otros aspectos de los cuales no nos podemos tampoco escapar. Véase, por ejemplo, el tema de la resiliencia. Vemos que debido también al cambio climático, a la descarbonización, pues estamos, creo que ya no hay semana que si no es un punto del globo es en otro, pues sucede una catástrofe natural. Yo creo que esto también un poco vosotros como multinacional, si tenéis una visión más de conjunto de ver que las soluciones al final en base cemento, hormigón, pues deben de seguir siendo un poco la respuesta para tratar de minimizar todos esos efectos, todas esas catástrofes que, por ejemplo, aquí en España hemos visto recientemente con la Dana. Pues bueno, yo desde el ángulo nuestro de CEMES creo que la pregunta es muy procedente y nos parece que el papel de los prefabricados de hormigón es fundamental en esto, ¿no? Por la rapidez constructiva que tienen, se hace en off-site, fuera de los focos donde se hayan podido producir cambios y desastres y poder acometer las actuaciones con una rapidez. Además, son productos que ya vienen en su mayoría. Vamos a poner el caso de las tuberías y otros grandes elementos, ¿no? Para temas de drenaje o los propios puentes, vienen ya en muchos casos prediseñados, con lo cual esto te ofrece una agilidad y una respuesta enorme para el caso de acometer en el caso de desastres naturales. Pero si nos vamos un paso antes, ¿no? Antes de que puedan ocurrir desastres, los prefabricados aportan también una gran facilidad en tener productos ya prediseñados de origen, donde tenemos normativa suficiente para poder realizarlos, y entonces a la hora, por ejemplo, de diseñar nuestros edificios, a la hora de diseñar nuestras infraestructuras, tenemos una gama enorme de productos y un tejido industrial en todos los países. Yo en el ámbito nuestro, más en Europa, pero en muchos países del mundo tienes un tejido industrial con maquinaria, con profesionales, con productos que pueden ofrecer todas estas soluciones, que además, lo que te digo, ¿no? Desde la parte de diseño, ¿no? Ya con tecnologías, digitalización, maquinaria mucho más avanzada, los puedes diseñar de forma resiliente para poder ofrecer respuesta a todo este tema del cambio climático, no solo en infraestructuras, también en elementos residenciales, en viviendas de emergencia. Y para mí el hormigón es un material imbatible en todo esto, ¿no? Es un material absolutamente imbatible, además está disponible en cualquier sitio. En empresas multinacionales como las nuestras, con implantación prácticamente global, el poder dar esa respuesta pues en todos los entornos pues debería ser relativamente fácil, ¿no? En un mundo en constante cambio, donde los fenómenos naturales y las demandas urbanas evolucionan rápidamente, la construcción resiliente no es una opción, sino una necesidad urgente. El hormigón prefabricado, gracias a su resistencia, durabilidad y adaptabilidad excepcionales, se posiciona como un material fundamental y estratégico para crear infraestructuras y edificaciones sólidas y confiables, capaces de resistir los desafíos del futuro, como el clima extremo y el crecimiento poblacional. Es hora de reconocer el hormigón como un aliado clave en la transformación de nuestras ciudades y en la construcción de un mundo más seguro, resiliente y sostenible para todos. Que el cambio climático ya está aquí. ¿Cómo vamos a trabajar a nivel de adaptarnos? ¿Cómo vamos a trabajar a nivel de resiliencia? No hace falta ser ventajista y hablar de grandes catástrofes, que no hace falta hablar de grandes catástrofes. Estamos hablando de entornos urbanos. En un escenario de incremento de temperatura de 2 grados, ¿cómo voy a adaptar yo los edificios a ese incremento de temperatura? ¿Cómo de cómodo voy a estar en el entorno urbano? ¿Cómo puedo aprovechar, digamos, los materiales fríos con una alta reflectancia
pues para bajar esa temperatura ambiente y tener confort térmico. ¿Cómo tengo que en escenarios donde, digamos, las lluvias torrenciales van a ser más frecuentes, cómo voy a ser capaz yo de laminar esas avenidas en los entornos urbanos? Y ya no te estoy hablando de que se inunden los garajes, que puede pasar, sino simplemente de que no pase un coche por el borde de la calle y me salpique, ¿no? O sea, que estamos hablando de que tenemos que, si queremos empezar a vivir en un entorno confortable a nivel urbano, por poner un ejemplo, tenemos que empezar a pensar en soluciones constructivas que, que se ajusten a las nuevas necesidades, que se ajusten a este cambio que se está produciendo, a este cambio climático que se está produciendo. Por supuesto, tenemos que trabajar en descarbonización, pero es esencial trabajar en resiliencia y que las estructuras sean robustas y que no porque venga una avenida mayor de la avenida de diseño, yo me quede sin una infraestructura. Y podemos hablar de infraestructuras críticas. Oye, ¿hasta qué punto me interesa a mí? No sé, Madrid es un ejemplo muy sencillo. Yo en Madrid, básicamente, para entrar y salir de Madrid tengo 5 radiales, ¿no? Tengo las 6 radiales, perdón, las A1 a 6. Bueno, y las radiales correspondientes, ¿vale? Pero bueno, tengo carreteras que son radiales, ¿no? En un escenario de catástrofe natural, no sé, ahora tenemos mañana un huracán, ¿a mí qué me interesa? Que al menos una de esas radiales esté operativa para poder entrar y salir de la ciudad, o me puedo encontrar en un escenario en el cual, aunque se me caiga un puente en cada una de las radiales, ya tengo inoperativa esa radial. A lo mejor me interesa que se caigan todos los puentes de 5 radiales y que una se mantenga operativa frente a que se me caiga un puente en cada una de las radiales y no tengo nada operativo, ¿no? Entonces yo creo que son reflexiones que tenemos que empezar a hacer. Evidentemente muy exagerado lo de las radiales y que se me vayan a caer todas, ¿no? Pero sí, Madrid tiene esa fortuna, pero a lo mejor hay sitios donde el único acceso es una carretera. ¿Yo hasta qué punto puedo permitirme en un escenario de cambio climático que esa carretera de acceso a una población determinada esté fuera de servicio de manera permanente? ¿Hasta qué punto puedo permitirme, pues eso, que se me inunden los garajes de manera recurrente? Que no estoy hablando de grandes catástrofes, pero si a ti se te inunda un garaje y se te llena con 40 o 50 centímetros de agua cada vez que hay una tormenta, pues tenemos un problema. O sea, el día a día se va a complicar, los costes económicos se van a complicar. Y repito que no estoy hablando de grandes catástrofes, que eso es otro tema y es que da para una reflexión muchísimo mayor y tampoco quiero ser ventajista, ¿no? Yo lo que estoy diciendo es que si nos están los climáticos, ¿no? Los expertos climáticos nos están diciendo que cada vez va, cada vez va a llover de manera un poco más torrencial, que cada vez vamos a tener un incremento de temperatura mayor. En mi día a día, ¿cómo me afecta eso? ¿Cómo voy a ser capaz, digamos, de adaptarme a eso? Tenemos que pensar en soluciones constructivas. Yo te digo, materiales fríos, materiales claros, el hormigón, en pavimentación, que me permiten reflejar mayor energía solar, me permiten reducir reducir las islas de calor, el efecto de isla de calor en entornos urbanos. Lo que hemos hablado de la activación térmica, ¿de acuerdo? Que me permita en un escenario de descarbonización adaptarme y tener un confort térmico dentro de los edificios. Lo que hemos hablado, pues no sé, pavimentos permeables, que me permitan laminar las avenidas, que me permitan almacenar esa agua, que luego la puedo llevar al colector o la puedo utilizar en riegos. O sea, hay infinidad de soluciones, pavimentos fotocatalíticos, pavimentos fachadas, que no estoy hablando de pavimentos, pero te puedo hablar de fachadas, fachadas autolimpiables, fachadas. O sea, hay un montón digamos, de casos en los cuales los materiales están preparados para dar solución a este tema de la resiliencia, a este tema de la adaptación al cambio climático y que creo que debemos poner en valor. Y un clarísimo ejemplo de resiliencia, ya no hablo de seguridad, hablo de resiliencia, es la resistencia al fuego. A ver, yo no discuto que todos los materiales o todos los edificios, independientemente del material que se utilice, seguros y son resistentes al fuego de acuerdo al código técnico de la edificación. Por supuesto, solo faltaba. El problema es que si yo tengo un incendio en un edificio de hormigón, el usuario al día siguiente tiene edificio. En otros materiales no. Entonces, ¿me compensa empezar de cero? ¿O me compensa tener ya el edificio y tener simplemente que rehabilitar, digamos, la parte que se ha quemado, pero la estructura la tengo intacta? O la fachada la tengo intacta. Esa es la reflexión que tenemos que hacer. Eso es importante. Estamos hablando de costes económicos, estamos hablando de las aseguradoras, el impacto que tienen las aseguradoras en todo esto. O sea, creo que ese debate
debería ponerse encima de la mesa. Yo esto, en una ocasión, hablando con la certificación, con los organismos de certificación de BREEAM, dijeron, oye, el tema de la resiliencia, al final no se llegó a nada, pero era un tema que ya estaban barruntando, y te estoy hablando de hace 4, 5, 6 años, ¿eh? Creo que es relevante. Creo que es relevante porque estas cosas pasan, porque los edificios se inundan, porque se queman. Entonces, nadie cuestiona la seguridad de los edificios. Pero tenemos que hacernos un planteamiento. El planteamiento que tenemos que hacernos es, no sé, que yo creo que todo el mundo se lo ha planteado. Cuando tú ves los huracanes en América, en Florida, y tú ves, digamos, la devastación que se produce con todas las edificaciones digamos, en el suelo, ¿no? Y lo vuelven a reconstruir. Y lo vuelven a reconstruir de la misma manera, ¿no? Con construcciones ligeras. Y vuelve otro huracán y lo vuelven a reconstruir. ¿Es mejor eso? ¿No es preferible construir de forma resiliente que cuando venga un huracán al día siguiente siga teniendo vivienda? Que a lo mejor sí, la persiana se me ha averiado, ¿vale? Pero yo sigo teniendo mi vivienda. No lo sé, yo creo que es una reflexión necesaria y es algo que tenemos que empezar a poner en valor en la regulación, en la normativa, en los esquemas de certificación de sostenibilidad. De alguna manera esto se tiene que contemplar. Hace recientemente los incendios que han devastado gran parte de la ciudad de Los Ángeles, en California, y leía, y pongo un poco interrogante el origen, en qué medida esa información era más o menos fiable, pero decía, empiezan a valorar de que la normativa exija, en el caso de la construcción en madera, que es predominante en aquella zona, o en los Estados Unidos en general, el uso de tratamientos ignífugos. Es algo que, bueno, que a uno desde el otro lado del charco le llama la atención. El hormigón no necesita ningún tratamiento ignífugo, ya es resistente o por lo menos permite, y como bien dices tú, el edificio se mantendrá la estructura, lo vimos con el edificio Windsor. Los prefabricados de hormigón ofrecen durabilidad, protección ante los riesgos y seguridad y salud. Las estructuras prefabricadas de hormigón se diseñan para ser resilientes, durables y robustas. Tanto el material como el método de construcción se conciben para aguantar el paso del tiempo. Las estructuras prefabricadas de hormigón pueden soportar condiciones ambientales adversas, mantener su apariencia e integridad a lo largo del tiempo y ofrecen un fácil mantenimiento. Los prefabricados de hormigón son una solución fiable para las construcciones que deben soportar fenómenos destructivos, como tormentas, terremotos o explosiones. Los prefabricados de hormigón son incombustibles, por lo que proporcionan una gran protección frente al fuego, lo que significa que no dependen tanto de sistemas pasivos o de los equipos de extinción. Comparado con otros materiales de construcción, los prefabricados de hormigón emiten niveles muy bajos de compuestos orgánicos volátiles, limitando los daños sobre la salud de los ocupantes de los edificios. Los paneles sándwich prefabricados de hormigón pueden actuar también como barreras frente al aire, limitando la entrada de humedad y contribuyendo así a una mejor calidad del aire interior. Los edificios están cada vez más expuestos a las devastadoras consecuencias de situaciones extremas causadas por el cambio climático, amenazas terroristas, su propio envejecimiento o un mantenimiento y conservación inadecuados, y en el caso de los construidos con estructuras prefabricadas todavía más. Contribuir a mejorar su seguridad es el objetivo de estos investigadores de la Universitat Politécnica de Valencia. La construcción prefabricada tiene muchas ventajas: mayor sostenibilidad, más calidad, más seguridad en obra, pero en cambio van un poco lastradas por una quizá menor seguridad porque están hechas por componentes que ante eventos extremos se pueden separar. El equipo de la UPV ha construido el primer edificio probeta prefabricado a escala real. En él están desarrollando la campaña experimental más ambiciosa que se ha llevado hasta ahora a nivel mundial en este ámbito. En este caso, a diferencia de otros ensayos que hemos hecho anteriormente, este ensayo consiste en elementos prefabricados que están conectados entre sí, de forma que con unas conexiones mínimas puedan aguantar eventos extremos como es la retirada de una columna. Se trata de evitar un efecto dominó o el efecto de una rotura de un castillo de naipes, como cuando le quitas una de las cartas al castillo de naipes, que cae todo el castillo conjunto. Bueno, la idea es que si alguien quita esa carta, el castillo se mantenga. Y los resultados obtenidos en los ensayos demuestran que, con diseños low cost, las estructuras prefabricadas pueden ser igual de seguras que el resto. Lo que hacemos son diseños especiales ya de uniones bica-columna y de diferentes componentes que aseguren que ante el fallo de un elemento, esa unión sea capaz de coger la carga de la zona que ha fallado y vaya al resto.
Con estas uniones que estamos diseñando conseguimos que estos edificios sean igual de resistentes que los de acero o los de hormigón in situ. En definitiva, podemos decir que vamos a conseguir que una estructura prefabricada, a la ventaja de sostenibilidad, calidad y mayor eficiencia, podamos unir una mayor seguridad. La construcción del edificio y los ensayos realizados han sido financiados por el Ministerio de Ciencia e Innovación en el marco del proyecto Preboost, con la colaboración de la empresa LIC. A raíz de Filomena hemos publicado varios artículos, con el objetivo de poner en valor la integridad que ofrecen los sistemas constructivos que se basan en elementos prefabricados de hormigón ante acciones climáticas de especial severidad. Uno de los aspectos que subyacen en este sentido y que la reglamentación de edificación exige sobre cualquier sistema o material constructivo, es que garantice su comportamiento ante la acción del fuego. Es imprescindible que quienes toman las decisiones sobre cómo conformar los edificios, bien sean arquitectos, ingenierías o las propias administraciones, conozcan tanto las fortalezas como debilidades que los materiales son capaces de proporcionar. En este sentido, la incombustibilidad natural que ofrece el hormigón en su infinidad de versiones se añade a otras características reglamentarias y funcionales, que hacen que haya sido el principal material escogido para la ejecución de estructuras en las últimas décadas, siendo este el sistema fundamental que debe garantizar la resistencia en el caso de que se desencadene un incendio en un edificio. Sin embargo, el proceso en el que estamos inmersos que nos debe llevar a alcanzar la neutralidad climática en Europa en 2050 y la enorme contribución que en este sentido tiene la construcción, está creando cierta tentación de virar la elección hacia otros materiales que aparentemente ocasionan menores impactos ambientales. Es preciso plantear una reflexión compartida acerca de qué nos ofrecen unos materiales u otros, de forma especial ante la acción del fuego. El comportamiento ante el fuego debe encajarse como otra característica más dentro de la construcción que debe hacerse de forma sostenible. La sostenibilidad no es solo medioambiental, sino también económica y social, por lo que se deberían siempre adoptar soluciones que maximicen el equilibrio entre las tres dimensiones. La acción del fuego es un buen ejemplo, económica por las enormes consecuencias que puede acarrear, reconstrucciones, seguros, mantenimiento, daños sobre otros elementos contiguos, y social, cuando lamentablemente afecta a la pérdida de vidas humanas. En conclusión, ante acciones ambientales cada vez más inciertas y posiblemente más intensas, entre otras el fuego, con una reglamentación más sensible a incorporar una amplia gama de exigencias derivadas de la inevitable respuesta para frenar el cambio climático, las soluciones constructivas con elementos prefabricados de hormigón ofrecen una batería de características que, a través de un diseño adecuado, optimizado y debidamente adaptado a cada caso y proyecto específico, se presentan como una opción idónea en la mayoría de circunstancias. Pero si ha habido un fenómeno climático reciente que nos ha sobrecogido, ha sido la dana que asoló especialmente la Comunidad Valenciana a finales de octubre de 2024 por las cuantiosas pérdidas materiales, pero sobre todo por las innumerables pérdidas de vidas humanas. Estos fenómenos climáticos, cada vez más frecuentes e intensos, ponen de relevancia la imperiosa necesidad de crear infraestructuras y edificios resilientes que ayuden a minimizar los daños. Y una vez más, las soluciones prefabricadas de hormigón son una opción preferente. Pero no solo en la nueva construcción, sino también en la reconstrucción, aportando además de las consabidas ventajas de durabilidad o resistencia, una agilidad de ejecución incomparable que contribuye a restituir cuanto antes el funcionamiento normal de tales infraestructuras y edificios. Pero la resiliencia no solamente debe abordarse para hacer frente a fenómenos naturales, sino que también debe aplicarse para minimizar los daños ante efectos de origen humano, tales como actos terroristas o vandálicos. En este sentido, los elementos prefabricados de hormigón se han consolidado como una solución eficaz y versátil en la protección de accesos. Su resistencia, durabilidad y facilidad de instalación los hacen ideales para funcionar como barreras de seguridad,
volardos, muros delimitadores o sistemas antirrobo en entradas vehiculares y peatonales. Estas piezas permiten una rápida implementación, garantizando tanto la seguridad de los usuarios como la integración estética con el entorno urbano o industrial. Las ciudades, con sus calles pavimentadas y edificios imponentes, han crecido a un ritmo vertiginoso en las últimas décadas. Cada vez más personas se mudan a estos centros urbanos en busca de oportunidades, y el paisaje se transforma rápidamente. Sin embargo, este desarrollo trae consigo desafíos inesperados. Se han convertido en gigantes que no saben beber agua, incapaces de gestionar el recurso más básico y vital: la lluvia. El asfalto y el cemento cubren la tierra, impidiendo que la lluvia penetre en el suelo como lo haría de forma natural. Así, el ciclo del agua se interrumpe y la ciudad pierde su capacidad de absorber y filtrar el agua de lluvia. Este problema se agrava con el cambio climático, que trae consigo lluvias torrenciales cada vez más frecuentes y extremas, poniendo a prueba la infraestructura urbana. Las ciudades, sin capacidad de absorber el agua, se ven desbordadas, y sus habitantes deben enfrentarse a inundaciones, daños materiales y riesgos para la salud cada vez que cae una tormenta intensa. Para evitar que las ciudades se conviertan en piscinas olímpicas cada vez que llueve, se han desarrollado sistemas de drenaje urbano. Imaginen estas redes de tuberías y canales como las venas de la ciudad, encargadas de transportar el agua de lluvia hasta los ríos o depósitos. Estos sistemas están diseñados para recoger el agua de lluvia de las calles y tejados, evitando que se acumule en la superficie. Sin embargo, la capacidad de estas redes tiene un límite. Tenemos episodios de lluvias extremas que son cada vez más frecuentes. Debido a la presión demográfica y a la escasez de terrenos, ahí se produce una concentración de edificaciones, se origina una pérdida de cobertura vegetal, las ciudades están pensadas para la circulación de vehículos, con lo cual los pavimentos son impermeables, son de hormigón y de asfalto, aumenta el coeficiente de escorrentía, se reducen los tiempos de concentración y con todo esto aumenta considerablemente los caudales a desaguar y las canalizaciones de saneamiento no son capaces de absorber este exceso de caudal. Surge ya desde hace algún tiempo la idea de las ciudades esponjas, que aparecen pues, para mitigar este problema, que se están desarrollando programas de sistemas de drenaje sostenibles, con lo que se diseña un espacio urbano de manera que se laminan las lluvias torrenciales. Y las soluciones son filtrar estas lluvias al subsuelo con pavimentos drenantes o buscar lugares zonas inundables, si las hubiera, donde se puedan dirigir las precipitaciones extremas. Y el último punto sería recoger estas precipitaciones en tanques de tormenta. La función de las ciudades esponja, como he comentado, es absorber, almacenar y reutilizar el agua. Y sus ventajas es que se previenen inundaciones, se aprovecha el exceso de agua a posteriori, se reduce la contaminación e incluso se reduce el efecto de isla de calor. Hay varias referencias importantes que son recientes, el tema de Viladecans en Barcelona, el tema de Vitoria-Gasteiz en el País Vasco, Benaguasil, que se pueden mirar en internet pues las actuaciones que han tenido en este sentido. Los tanques de tormenta, ¿cuál es la razón de que aparezcan los tanques de tormenta? Son un complemento perfecto al tema de las ciudades esponja y las funciones que cumplen es que son sistemas reguladores, laminan las avenidas, que provocan estas lluvias torrenciales y permiten devolver los vertidos bien al medio natural de manera controlada, sin que se rebase la capacidad hidráulica o al recoger las primeras lluvias, que son las que tienen una carga contaminante mayor, se posibilita su tratamiento posterior. Actúan como depósitos y se combinan el material de construcción, el tema de los tanques de tormenta con marcos de hormigón, se combina que el material de construcción es el más capaz y solvente, y las técnicas de fabricación es la más afinada al tratarse de la prefabricación. La calidad está contrastada, son hormigones de altas prestaciones, con baja relación agua-cemento y recubrimientos pues, controlados en planta. Son elementos versátiles, son de fácil manipulación, son elementos pequeños y que permiten soluciones de instalaciones de pequeño o mediano tamaño y adaptables a cualquier espacio disponible, bien en las obras o bien en el centro de las ciudades. Otra gran ventaja es que permite una construcción modular, con lo cual se puede empezar con un tanque pequeño, se pueden adosar
varios tanques de tormenta. El montaje es sencillo y rápido y requiere pues, medios y recursos mínimos. Y luego el último punto a destacar es que la ejecución en obra no depende de las circunstancias meteorológicas. Ejemplos de tanques de tormenta tenemos prácticamente en todas las ciudades. En concreto en la Comunidad de Madrid pues existen cerca de 70 tanques de tormenta de diversos tamaños. Tenemos en la Comunidad de Madrid el tanque mayor de Europa prácticamente, y luego pues hay un montón de tanques pequeños. Y dentro de la ciudad de Madrid pues hay 30 y tantos también de este tipo instalados en parques, en patios de colegio y en zonas de aparcamientos y zonas similares. Pero está claro que el planeta pues, nos está respondiendo de alguna manera y cada vez hay más episodios climáticos de mayor frecuencia y de mayor intensidad. Y los más numerosos son pues, lluvias que caen de golpe, como pasó recientemente en Valencia, y ha pasado años atrás con otras gotas frías o danas. Recuerdo ahora en la región de Murcia en el año 19, aquí más cerca en Arganda del Rey o en la isla de Mallorca. Con consecuencias devastadoras, no solo a nivel de daños materiales, pero especialmente de vidas humanas, que es al final lo primero que hay que proteger. Entiendo y quiero que me des tu opinión al respecto de si esto al final debería conllevar una mayor inversión, una mayor sensibilidad primero por parte de las administraciones de ver que al final hay una explosión demográfica, que cada vez vivimos más en las ciudades donde estamos más concentrados, que hay pues lo que has indicado anteriormente, está todo más pensado para el tráfico, pero al final no sé, de alguna manera tienen que respirar las ciudades, tienen que ser permeables. Y esto debería introducir pues una mayor capacidad para recoger estos grandes volúmenes de agua que caen en muy poco tiempo y luego derivarlos y ser eficaces y durables en el tiempo. Efectivamente, el tema es el que planteas. Habría que establecer unas políticas a este respecto, porque la situación la tenemos clara y cada vez el tema de lluvias extremas va a ir a más. Esto se junta a nivel de ciudad con lo que se ha comentado del tema de que cada vez tenemos más superficie impermeable, pero luego a nivel de zona abierta, de campo, pues tenemos otro efecto, que es el tema de los incendios, que lo que provoca es la pérdida de cobertura vegetal. Esta pérdida de cobertura vegetal hace que las precipitaciones que se producen, que no las absorba la tierra, que vayan al terreno natural, y con esto pues aumentan los caudales de cálculo, aumentan los tiempos, o sea, se reducen los tiempos de concentración y cada vez el tema es peor. Lógicamente habría que buscar caminos y buscar políticas pues, para minimizar estos efectos, ¿no? Para complementar los sistemas de drenaje tradicionales, se están utilizando cada vez más los pavimentos permeables. Esta innovadora solución urbana permite que el agua de lluvia siga su curso natural, en lugar de ser desviada completamente hacia los desagües. Así, se busca imitar el ciclo hidrológico original de la naturaleza, donde el suelo absorbe el agua y la filtra poco a poco. Estos pavimentos, fabricados con materiales como adoquines o baldosas especiales, permiten que el agua de lluvia se filtre a través de ellos. Gracias a su estructura porosa, el agua penetra fácilmente, evitando la acumulación en la superficie y facilitando su paso hacia las capas inferiores del suelo. Esto no solo ayuda a mantener las calles más limpias y seguras, sino que también contribuye a la salud de los ecosistemas urbanos. De esta manera, el agua no se queda estancada en la superficie, sino que se infiltra en el suelo, recargando los acuíferos y reduciendo el riesgo de inundaciones. Además, al permitir que el agua se filtre, se disminuye la presión sobre los sistemas de alcantarillado, lo que es especialmente importante durante lluvias intensas o tormentas. Además, estos pavimentos ayudan a reducir la temperatura del asfalto en verano, mejorando el confort térmico en las ciudades. Al reflejar menos calor y permitir la evaporación del agua, contribuyen a combatir el efecto de isla de calor urbana, haciendo que los espacios públicos sean más agradables y saludables para todos. En definitiva,
La combinación de sistemas de drenaje eficientes con pavimentos permeables es fundamental para crear ciudades más resilientes frente al cambio climático y garantizar la seguridad y el bienestar de sus habitantes. Apostar por estas soluciones sostenibles es invertir en el futuro de nuestras ciudades, promoviendo entornos urbanos más verdes, seguros y preparados para los desafíos ambientales que nos esperan.